Muy bien, acá estamos en esta última parte de esta inmersión en el Tratado de Versalles, en Charcas, ¿sí? Donde vamos a buscar algunos detalles que son bastante particulares y que en la mayoría de los análisis no se toman en cuenta, ¿sí? Ya hablamos de la primera parte del tratado, que funda la Sociedad de Naciones. Hablamos de la tercera parte del tratado, que fija las nuevas fronteras de Alemania y de parte de Europa. Y hablamos también de esos intereses, de esas colonias que tenía Alemania dando vuelta por el mundo y que van a ser borradas de un plumazo. ¿Qué nos queda? Porque llegamos hasta la parte 4 y si este es el último video, que vamos a meter 11 partes en uno. Tranquilidad. Vamos a ver algunas secciones que tienen algunas cosas interesantes. Y la primera es la de penalidades, la parte 7. Y penalidades tiene que ver con, bueno, qué personas tienen que comparecer, o sea, tienen que ir ante la justicia, ¿sí? Obviamente el bando perdedor, ¿no? Obviamente. Entonces, el primero que se ha señalado es Guillermo II, el ex emperador de Alemania. Ex emperador porque Alemania, desde noviembre, ¿no? Más o menos cuando se pide ese armisticio, mejor dicho, cuando se otorga, un par de días antes, empieza una revolución que va a hacer que el Kaiser, como se decía el emperador alemán, abdique y que en su lugar se forme un gobierno republicano, ¿sí? Un gobierno republicano que va a terminar de ser sancionado en la Constitución de Weimar se escribe por si lo quieren buscar, este año que se firma el Tratado de Versalles, 1919. Bien, va a haber un intento también de hacer una república socialista en el sur de Alemania, pero va a fracasar, va a ser reprimido. Bien, entonces Alemania va a ser una república, no hay más Kaiser, no hay más emperador, aunque formalmente se va a seguir llamando el Reich alemán, ¿sí? Una especie de forma de decir el Estado alemán, aunque a veces Reich traduce como imperio, pero bueno, va a ser una república. Y con este ex emperador, las potencias, estas aliadas y asociadas, ¿sí? Se lo acusan no de crímenes de guerra en sí, sino, dice, una ofensa suprema contra la moralidad internacional y la santidad de los tratados. Fa. Básicamente lo culpan de haber arrancado la guerra, ¿sí? Dicen, vos arrancaste este quilombo, así que vamos a hacer un tribunal internacional y te vamos a juzgar, ¿no? Y establece cómo sería ese tribunal internacional, que está todo muy lindo lo que escriben acá, pero va a quedar en la nada. Porque este muchacho Guillermo nunca va a ser extraditado, ¿sí? Va a estar exiliado a los Países Bajos y nunca va a ser extraditado para ser juzgado por este supuesto tribunal internacional. Tampoco se va a crear un tribunal internacional para juzgar a los criminales de guerra, ¿sí? Acá se va a descartar esa idea y los criminales de guerra va a establecerse que van a comparecer ante tribunales nacionales, o sea, los tribunales de cada estado. Che, ¿y si hay un señor que tiene crímenes de guerra contra nacionales de varios estados? Bueno, se va a hacer, ¿no? Un tribunal mixto y fue, ¿verdad? Entonces, obviamente Alemania tiene que entregar a los culpables que se pidan y la información que se pida, ¿sí? Pero acá no va a haber tribunales internacionales, vamos a tener que esperar para eso, ¿sí? En la Sociedad de Naciones se va a intentar hacer un tribunal internacional, no para crímenes de guerra, sino para crímenes de terrorismo, ¿sí? A partir de un atentado que va a ser el asesinato del rey de Yugoslavia, en 1934, ¿sí? Se va a plantear la idea de hacer un tribunal penal internacional y permanente, ¿sí? Para juzgar estos delitos de terrorismo. Algunos países van a firmar incluso un estatuto, ¿sí? Se va a hacer una conferencia, se va a firmar un estatuto, pero no se va a terminar formando ese tribunal porque muy pocos países se sumaron. Y, bueno, después vino la Segunda Guerra Mundial y voló también la Sociedad de Naciones, ¿verdad? Así que recién en la Segunda Guerra, con los crímenes del nazismo, ¿sí? Con los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad del nazismo, se va a retomar esa idea de hacer un tribunal internacional. No solo se va a hacer uno, sino se van a hacer dos, ¿sí? Se va a hacer uno en Nuremberg, en un principio que iba a ser para toda Europa, pero después termina siendo solo para Alemania, para los alemanes, ¿no? Para los criminales alemanes. Y después se va a hacer otro en Japón, sí que se va a llamar el Lejano Oriente, ¿verdad? Solo van a ser los aliados que después van a conformarnos las Naciones Unidas. Y para que haya una jurisdicción penal universal permanente, o sea, un tribunal que labure
todos los días y que juzgue a cualquiera en cualquier parte del mundo, ¿sí? Ahí vamos a tener que esperar mucho más, ¿sí? Por más que ese tema se va a discutir a fines de los 40 y a principios de los 50, recién vamos a ver en la década de los 90 que se forma un tribunal así, que es la Corte Penal Internacional, ¿sí? Ruido de mate. Y es que esta corte tampoco tiene, o sea, por un lado sí, y por otro lado no, tiene jurisdicción sobre todos los países del mundo. ¿Por qué? Pues esta corte es voluntaria, o sea, cada país tiene que firmar el estatuto, ratificarlo para entrar y que la corte tenga jurisdicción sobre su territorio, pero si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Ya hablamos en el primer video de este tema, de estos organismos dentro de Naciones Unidas, si el Consejo quiera referirle la situación de un país que no firmó el estatuto, que no lo ratificó, bueno, la Corte puede investigar. O sea, virtualmente es universal su jurisdicción. Si el Consejo de Seguridad refiere a un país, lo va a investigar, pero en principio, bueno, está restringida a los países que lo suscriban, ¿no? Pero volviendo al Tratado de Versalles, esta es la parte 7 que tiene que ver con las penalidades, ¿sí? En un momento donde ya había habido antes de la guerra, ¿no? Unas conferencias diplomáticas donde se había empezado a delimitar esta idea de los crímenes de guerra, ¿sí? Lo que acá aparece como las violaciones a las leyes y costumbres de la guerra. Bien, ya se empezaba a tipificar eso y también empezaba a aparecer la noción de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. Depende de la traducción, ¿sí? Acá en español y en Argentina estamos más acostumbrados a hablar de crímenes de lesa humanidad. Pero empieza a querer tipificarse eso, ¿sí? Después va a aparecer la Convención de Ginebra, va a haber varias, pero ya en el periodo entre guerras va a aparecer esta primera convención, porque el uso de armas químicas en esta guerra también fue muy polémico, ¿sí? Se intentó regular eso, ¿sí? Se usaban estos gases tóxicos, sobre todo por parte de las potencias centrales, o por lo menos no es el bando que perdió y que se le imputa eso. Entonces ya se va a empezar a avanzar en el plano del derecho internacional sobre este tipo de cuestiones. Y pasando a la parte 8, que quizás es más conocida, o en parte, ¿no? Es la cuestión de las reparaciones, ¿sí? Alemania va a tener que pagar reparaciones, esto es como uno de los temas que más se habla del Tratado de Versalles, ¿no? La deuda que le va a quedar a Alemania por pagar. Pero hay un par de cuestiones que no se conocen tanto, ¿sí? Pero paso a paso, ¿no? Como decía Mostaza. Primero se va a establecer una comisión, ¿sí? Dentro de los gobiernos aliados. ¿Por qué? Porque dicen acá, miren, muchachos, ¿no? Después de que Alemania se responsabilice, o sea, vamos a volver atrás y mirar una cosa, ¿no? Alemania va a aceptar la responsabilidad de todos los daños y de todas las pérdidas de la guerra. Y entonces los aliados, ¿sí? Después de forzar a Alemania a aceptar esta culpabilidad, que es tremendo, o sea, toma, vos y tus aliados, pero sobre todo vos, sos el culpable de este conflicto, fin. Los aliados van a decir, bueno, pero sabemos, ¿no? Guiño, guiño, que no tenés los recursos para pagar todos los daños, ¿no? Entonces va a haber una comisión y esa comisión, según el desarrollo económico de Alemania, va a ir viendo, bueno, los plazos, ¿sí? Las formas de pago y va a poder hacer modificaciones. Lo que no va a poder hacer es cancelar la deuda. O sea, Alemania no puede hacer cesación de pagos voluntaria, no puede defaultear. Y Alemania tampoco puede hacer ninguna acción que pueda ser tomada como una agresión. Porque acá se abre la puerta a que estas potencias y aliadas y asociadas básicamente tomen cartas en el asunto. Dice, habla represalias económicas y financieras, pero después dice otras medidas que puedan determinar como necesarias. Ojo con esto. ¿Sí? Después vamos a ver la parte de garantías, que vamos a ver qué significan estas medidas también. Y después, bueno, se establece, ¿no? Pagos a Francia por cuestiones de la industria carbonífera, también con Bélgica. Y cualquier derecho que tenía Alemania sobre cables submarinos también lo va a renunciar. Y acá vamos a ver un tema que hablamos, ¿sí? En el video 3, ¿sí? En el video anterior, que es, ¿no? Como estos intereses que se extendían por todo el planeta,
porque vimos algunas cabeceras de estos cables submarinos que Alemania debe ceder, y entre esas cabeceras vemos lugares que están dentro del imperio colonial alemán, ¿no? Lomé, Douala estaban en las colonias alemanas en África, ¿sí? En todo, en Camerún. Guam y Yap estaban dentro de esas islas del Pacífico que controlaba. Hay otros países que también fueron nombrados, ¿sí? Shanghái está en China, país que fue nombrado también. Monrovia es la capital de Liberia, ¿no? Estos países donde Alemania tenía algunos privilegios. También está Constanza, está en Bulgaria, ¿no? Y Constantinopla, capital del Imperio Otomano, aliados de Alemania en el conflicto. Pero después está Nueva York, está Pernambuco en Brasil, están las Azores, ahí Fayal, Tenerife, Vigo que está en España, ¿no? Tenerife está en Canarias. Entonces vemos que está extendido por todo el mundo esos cables submarinos, que también nos habla del mundo que se está empezando a formar. Porque a finales del siglo XIX se empieza a revolucionar el mundo de las telecomunicaciones, ¿sí? Estos cables submarinos son cables telegráficos, pero después va a venir la cuestión del teléfono, ¿sí? Y hoy tenemos todavía cables submarinos que tienen que ver más con internet, ¿no? Acá tenemos el famoso cable de Astonina que si le pegan un misil vaya uno a saber qué va a hacer de nosotros. Pero bueno, sigue existiendo esta materialidad, ¿no? Por más que avance la tecnología, está la IA, está la nube, está todo bien con todo, pero sigue habiendo una materialidad detrás de ese software, detrás de esos avances, ¿no? Y acá queda de manifiesto, ¿no? Cómo estas grandes potencias tenían intereses, ¿no? Dispersos por todo el mundo. Y vamos con cuestiones más particulares, ¿no? Primero, ¿no? Alemania, ¿cuántas veces dije no? No sé, pero si no digo no, es sí, y si no es sí, es verdad. Pero ya vamos a tratar de repetir menos ese tipo de palabras. Dice, el gobierno alemán tiene que volver a Francia, ¿no? Todos los trofeos y souvenirs, me mata esa palabra, me rompe idea devolver los souvenirs que se llevó de la guerra franco-prusiana, ¿sí? La guerra de 1870-1871. De esta guerra hablamos en la parte 2, en el video 2. Dice, sobre todo las banderas. ¿Sí? El tema de las banderas es un tema muy particular, ¿no? Eh, es una ofensa, una humillación, ¿sí? Que te lleven tu bandera cuando fuiste derrotado. Así que hacemos un llamamiento a que Francia nos devuelva la que tiene ahí en Les Invalides, donde está la tumba de Napoleón, que tampoco se la llevó una guerra que ganó, ¿sí? Se la llevó de la vuelta obligado, batalla de 1845, donde finalmente los franceses se tuvieron que retirar por segunda vez del Río de la Plata. Así que si los muchachos no quieren devolver la bandera, que no sabemos bien por qué se la llevaron, porque no ganaron nada, lo pueden hacer, ¿no? Llamado a la solidaridad. Entonces, tienen que devolverle a Francia todos esos trofeos, ¿no? Retomamos el hilo en la profesionalidad. Y también tienen que devolver un par de cosas más, ¿sí? Que tiene que ver con una, una copia del Corán, ¿no? Una de las copias del califa Osman, uno de los primeros califas, ¿sí? De lo que es el Islam, de los sucesores del profeta Mahoma. Dice que esta copia la habrían tomado de la ciudad de Medina, ¿sí? Una de las ciudades santas del Islam, ciudad a donde habría huido el profeta Mahoma, ¿sí? De la Meca a Medina, para salvar su vida, y donde empiezan a contar, ¿no? Los musulmanes, el calendario musulmán empieza a contar los años desde ese momento, ¿sí? Que yo no lo quiero pronunciar mal, pero es la Hejira. Bien, bien. Qué pronunciación, papá. Pero bueno, ¿sí? Es ese como el momento que empiezan a contar el calendario, y este califa habría hecho una cierta cantidad de copias, ¿sí? Y una habría ido a parar a esa ciudad, sería la original, y aparentemente la habrían tomado los otomanos para dársela después a los alemanes, ¿sí? Y esta copia se reclama para, ojo, el rey del Hiyaz, ¿no? Este estado del que hablamos en la parte 1, que justamente se estaba formando en esa región del Imperio Otomano, en esa costa del Mar Rojo, que reclamaba para sí estas ciudades santas de la Meca y de Medina, y que también se estaban banderando como, como no me sale la palabra, iba a decir como abanderado, pero si te embanderás como abanderado es un poco redundante, pero se está embanderando como la persona, ya estamos dando una vuelta, estaba tomando la bandera, vamos a
a recalcular, estaba tomando la bandera del nacionalismo árabe, ¿sí? De la causa del nacionalismo árabe. Entonces, una forma de legitimarte es, bueno, restablecer esta copia original del Corán, ¿sí? Este libro sagrado del Islam, que está bien que ser árabe y ser musulmán no es lo mismo, pero dentro de lo que va a ser ese nacionalismo árabe, bueno, va a empezar, ¿sí? a entrelazarse esta cuestión identitaria, ¿sí? Recordemos lo que dijimos del etnonacionalismo, a veces el etnonacionalismo queda pegado a la cuestión de la religión, ¿sí? Si bien en el Medio Oriente va a haber árabes cristianos, ¿sí? O árabes de otras religiones, árabes drusos, o árabes de ciertas corrientes internas del Islam, ¿sí? Se va a empezar a atar un poco esto de la identidad étnica nacional a la identidad religiosa, ¿sí? Y por eso va a llevar un montón de complicaciones que no nos vamos a meter acá, pero que va a hacer que de repente surjan, ¿no? reclamos nacionales de musulmanes no árabes, como los kurdos, ¿sí? O un sector de los kurdos, porque puede haber kurdos de otras religiones, kurdos yazidíes, kurdos cristianos, va a haber árabes cristianos, va a haber asirios cristianos, o sea, va a haber otros que van a decir, no, los asirios no existen, son siríacos, no, los siríacos no existen, son caldeos, va a ser, ¿no? una serie de reclamos nacionales que van a pelearse por esa región y bueno, igual va a terminar dividida, como vimos en la parte uno en esos mandatos que van a ir a Gran Bretaña y a Francia y donde se van a hacer estados que, si bien van a ser estados separados, ¿no? Van a reivindicar cada uno de ellos la causa del nacionalismo árabe. Bien, y esto va a generar problemas de los que no vamos a hablar. Entonces, esa copia del Corán y otra cosa que es este cráneo, ¿no? la calavera de este sultán Mukwawa, ¿sí? del África Oriental, otra gran pronunciación de mi parte, Mkwawa. Por favor, nadie se ofenda, acá la idea no es ofender a nadie. Este cráneo que había sido tomado después de una rebelión, sí, este sultán había encabezado una rebelión en contra de lo que era la colonización alemana, iba a ser reclamado por los británicos, porque justamente los británicos se van a quedar con es el mandato de esa perdón, de esa África Oriental alemana, ¿sí? Una partecita se la van a llevar los belgas, en lo que hoy es Ruanda y Burundi, y el resto va a ser el mandato de Tanganica, ¿sí? Que cuando se unifique, una vez independizado con las islas, el archipiélago de Zanzíbar, va a formar la actual República Unida de Tanzania, ¿sí? De Tanganita, uy, ya el cuarto video llegamos con la reserva, ¿no? Tan de Tanganica y San de Zanzíbar. Ahí está, Tanzania. Bien, en este proyecto que quería un poco, un proyecto panafricano, bien panafricano, ¿no? De unificar a los estados africanos más allá de cualquier identidad particular, en un sentido de que también no solo era unificar Zanzíbar y Tanzania, sino que era evitar, ¿sí? que se generen estados etnonacionales, ¿sí? Que se genere de repente un estado donde los únicos con derechos fuesen los africanos, entre comillas, nativos, ¿sí? Porque en esta región, ¿no? el sultanato de Zanzíbar, estaban también los africanos, entre comillas, arabizados. Había también blancos, ¿no? Blancos como una categoría jurídica y como una identidad, ¿no? Los descendientes de europeos venidos con la colonización. Va a haber también inmigrantes de Asia, del subcontinente indio, la familia de Freddie Mercury, por ejemplo. Entonces es como que la idea era generar un estado donde todos pueden ser ciudadanos, donde todos sean africanos, no importa sus antepasados, de qué continente habían venido, o el color de piel, o incluso la religión. Y bueno, nada, mira cómo nos abrimos, nos fuimos por la rama de que nos pusimos a hablar de Tanzania, pero ese va a ser el proyecto por el cual se va a generar esta República Unida, que no va a seguir ampliándose, que va a seguir, perdón, que se va a restringir a la unificación de esos dos estados, y que uno era esta África Oriental Alemana, que esa parte de esta colonia que va a ir a Gran Bretaña. Chan, chan. Y bueno, bien, después Alemania tenía que, acá se le reclaman un par
Tremendo, tremendo la diferencia entre el primero que está grabado y este. De obras de arte, ¿sí? Va a tener que volver ahí a ver que las tenían ubicadas, ¿no? Dicen, esta está en tal lado, la sacaron de tal lado, la llevaron a tal museo. Y también eh, va a tener que ceder un par de garantías, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, como primera garantía, fue una pausa ahí para tomar mate y respirar un poco, que quedó afuera de la grabación, como un par de estornudos también. Pero bueno, ya esto es un sinceramiento total. Em, Garantías, parte 14, o sea, nos tenemos un montón de partes, ¿no? Garantías, o sea, ¿qué pasa si Alemania incumple algo? Bueno, todo un territorio, ¿no?, al oeste de Alemania, en esa zona que dijimos, ¿no?, que mostramos en la parte 2, cómo cambiaba la frontera occidental, ese territorio lindante con Francia, mira qué palabra, ¿eh? Lindante. O sea, el territorio que está pegado a Francia, dice con sus cabezas de puente, o sea, con los pueblos que están en la otra orilla del Rin. O sea, este río es la orilla occidental. Y los pueblos que están al este de este río, ¿sí?, pueden ser ocupados, ¿sí?, por las potencias por un periodo de hasta 15 años. O sea, este tratado deja abierta la puerta a que estén ocupados hasta 15 años, ¿sí?, desde la entrada en vigor. O sea, ni siquiera de 1919, de 1920. Bien. Y hay toda una serie de plazos de cómo van a ir siendo evacuados, ¿sí?, a medida de 5 años, 10 años, 15 años. O sea, la idea era cada 5 años ir evacuando una parte. Bien, esto es lo que está planteado acá, ¿sí? Y también se establece que si los alemanes se hacen el loco, o sea, se hacen los locos, iba a ser reocupado total o parcialmente. Ojo con esto. Lo que va a terminar pasando es que esto en la práctica se va a dar distinto, ¿sí? También algo que dejaba la puerta abierta a este tratado es que si Alemania cumplía, las tropas se podían ir antes. Es lo que va a pasar de alguna manera. ¿Sí? Va a haber una tensión ahí en el medio porque en un momento de la década de los 20 Francia va a ocupar una parte de lo que es la cuenca del Ruhr, ¿sí?, de otro río que está por ahí en el oeste de Alemania. Pero para los 30, para el año 30, ¿sí?, se firman después de las negociaciones y de un par de planes donde se fijaban, ¿no?, las pautas de las reparaciones que tenía que pagar Alemania. Más o menos para 1930 se termina la ocupación, sí, que podría haber seguido 5 años más. Nos queda la duda que hubiese pasado porque digo, se van en el 30, en el 33 aparece Adolf Hitler como canciller. Nos queda la duda de qué hubiese pasado ahí con la ocupación en pie. Entonces, ¿no? Parte del territorio alemán ocupado, esto es durísimo, ¿sí? O sea, uno, si lo incorpora a lo que vimos en la parte 2, digo, tenemos territorio que se pierde, ¿no? Que, bien o mal, en un territorio que se disputaba, que tan legítimamente era parte del imperio, ¿no? Estaba la cuestión polaca, eso había sido un estado polaco previamente. Estaba el tema de Alsacia-Lorena, que se había incorporado después de la guerra de Francia, pero se pierde territorio, ¿no? Objetivamente se pierde territorio. Después, no solo se pierde territorio, sino que hay partes de ese territorio que se internacionalizan o que quedan pendientes a un plebiscito, ¿sí? Y además otra parte queda ocupada, ¿sí? Que por más que no se pautaba que eso iba a dejar de ser Alemania, igual había una ocupación militar, ¿sí? Entonces hay que retomar estas cuestiones, ¿sí?, para entender ciertas psicologías de la época. Bien, esto no hay que perder de vista estos detalles cuando nos ponemos a pensar, bueno, decisiones políticas de la época, ¿sí? Lo mucho que limita tener tu territorio ocupado, también el resentimiento que genera, ¿sí? Porque las ocupaciones no son gratuitas ni para los ocupantes ni para los ocupados y generan, ¿no?, toda una serie de cuestiones en la psicología de las personas que, bueno, es lo que se ve después, ¿sí? Acá no se está justificando nada, se está tratando de explicar lo que pasó. Bien. Y ahora bien, siguiendo, ¿no? Esto acá nos vamos a detener porque es un artículo bastante largo, no está todo, pero es algo que también dijimos en la parte 2, ¿sí? Que tiene que ver con ese imperio ruso que se disuelve. Bien. Ahí nombran un tratado que no hemos nombrado, si mal no recuerdo, el tratado de Brest-Litovsk,
que es el que firman Alemania con el nuevo gobierno de Rusia, el gobierno bolchevique, que ahí aparece nombrado como el gobierno maximalista en Rusia, porque no lo quieren reconocer como el gobierno, ¿no?, legítimo de Rusia. Este gobierno maximalista, porque los bolcheviques venía, ¿no?, significaba eso, maximalistas, y en esa época todavía se le decía, ¿no?, en algunas fuentes, mismo acá en Argentina se hablaba de maximalistas también. Vamos a ver que ese tratado que estipulaba una serie de cuestiones bastante ventajosas para Alemania, porque era Rusia que estaba pidiendo, ¿no?, la escupidera, que quería irse de la guerra, ¿no? Dice, todas esas disposiciones quedan anuladas, ¿sí? Y dice, para asegurar la restauración de la paz y el buen gobierno en las provincias bálticas y Lituania, ¿sí?, todas las tropas alemanas se tienen que retirar, ¿sí? Había intereses, en esas regiones había intereses alemanes, ¿sí? Porque cuando esos territorios ingresan al Imperio Ruso, hay una nobleza alemana, que va a ser la nobleza terrateniente, que se va a plegar y va a colaborar, ¿sí?, con lo que es la administración imperial rusa, pero que bueno, que disuelto el imperio va a empezar a jugar para obtener el control político de esos territorios. Mismo se va a coquetear con la idea, ¿no?, de crear estados que de alguna manera sean estados satélites o respondan, ¿sí?, al imperio alemán. Bien, entonces acá lo que dicen es, las tropas alemanas se van de ahí, chau. Y nosotros vamos a definir, no nosotros, las grandes potencias, ¿sí?, y los gobiernos de las potencias aliadas, o sea, principales, o sea, no todas, los 5 grandes, ¿no?, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, vamos a decidir, dice, cuando sea el momento apropiado, teniendo en cuenta la situación interna de esos territorios, qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pero dice, ¿no?, y los nombra como gobiernos provisionales, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que no aparecen como firmantes del tratado, pero habla de los gobiernos provisionales de esas incipientes repúblicas de Estonia, Letonia y Lituania, ¿sí? Dice, nosotros vamos a determinar qué es lo que va a pasar, ¿sí?, si las tropas alemanas tienen que volver o no a esos territorios, porque está la amenaza, ¿no? Ellos preferían que estén las tropas alemanas a que estén las tropas del Ejército Rojo. O sea, preferían que esos territorios vayan, las tropas sean regulares o sean voluntarias alemanas, y peleen contra los comunistas y rajen a los comunistas de ahí, preferían eso a que avance el Ejército Rojo y se unan a la Unión Soviética. Que lo que va a terminar pasando justamente es que esas repúblicas van a quedar al margen de la Unión Soviética hasta la Segunda Guerra, ¿sí? En la Segunda Guerra van a ser ocupadas por la Unión Soviética. Esa ocupación nunca va a ser reconocida, nunca, por Occidente. O sea, hasta los 90 Estados Unidos nunca había reconocido la ocupación soviética de esos territorios. Y después, bueno, ahora sí vuelven a ser estados independientes a partir de los 90, ¿no? Entonces quería incluir este último artículo que retoma cosas que se dijeron en el video 2 respecto a esa frontera oriental, esa Europa oriental y cómo queda. Y ahora sí, hemos finalizado esta inmersión en el Tratado de Versalles, ¿sí? 4 videos, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos dicho, cuánto tiempo hemos gastado, invertido en ver cómo, ¿no?, los defensores no pueden saltar cuando marcan en los corners. Así que 4 videos del Tratado de Versalles, menos de media hora cada uno. Que a quién le puede molestar, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado, les haya servido, les haya interesado y les haya resultado ameno. Y nos vemos en la próxima inmersión de Charcatro. Hasta luego.